Bendiciones a todos, es el pastor Leonte Paredes Murillo, pastor por la gracia de Dios, que una vez más tiene el privilegio y el honor concedido por parte de Dios de estar delante de ustedes para traer una poderosa, potentísima y santa palabra de Dios que será de gran bendición para todos ustedes. Pero antes de entrar en materia, les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Pastor Leonte Paredes Murillo. Allí van a encontrar materiales de Dios que les serán muy útiles a todos ustedes, a lo que es su edificación, a lo que es su crecimiento espiritual, a lo que es su avanzar en Cristo, en el nombre de Jesús. Suscríbanse a nuestro canal, como le decíamos, el Pastor Leonte Paredes Murillo. Amén. Vamos entonces a entrar en materia rápidamente y vamos a tratar lo que es cómo liberarnos del miedo. Hoy vamos a aprender a cómo liberarnos del miedo, a cómo ser libre del temor, a cómo vivir una vida sin miedo. Amén. Es necesario que todo hombre de Dios, mujer de Dios, creyentes en Cristo, no tengan miedo. No se puede avanzar, no se pueden lograr cosas que esperamos alcanzar si tenemos miedo. Hoy nuestro compromiso con la ayuda de Dios y bajo la guía del Espíritu Santo es ayudarle a libertarse de lo que es el miedo, de lo que es el temor. Y vamos inmediatamente a entrar en materia en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 23, 24, 25, 26, 27. Y vamos para agarrar tiempo a leer inmediatamente en el nombre de Jesús. Entonces la palabra de Dios dice así: y entrando él en la barca con sus discípulos le siguieron, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y dice la palabra de Dios que sus discípulos vinieron y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él le dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres que estaban con él se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayude a lo que es compartir tu palabra según lo que está escrito, que dice tu palabra, Señor, que el Espíritu de Dios nos guiaría a toda la verdad. Te pedimos en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu y no nosotros quienes hablemos, sino más bien que seas tú que nos vaya guiando a través de lo que es tu palabra, para que podamos compartir la palabra de manera eficaz y que aquellos también que le escuchan la puedan recibir como se debe en el nombre de Jesús. Sabiendo que así tú lo harás, papá, te damos la gracia en el nombre de Jesús. Entonces habíamos dicho que como título tenemos cómo liberarnos del miedo. Aquí encontramos que la palabra miedo resalta en una pregunta que hace Jesús. Dice: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? La Biblia dice que allí se había levantado una fuerte tempestad, un fuerte viento, de tal manera que los discípulos, dice la Biblia, fueron y despertaron al Señor gritando, dice, voces de miedo, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y dice la palabra que él se levantó y la primera cosa que dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Y dice la Biblia que reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. A ver esto, sus discípulos que le acompañaban dijeron: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Entonces, cuando Jesús dice: ¿por qué tenéis miedo? No es como, sino que es así. Está diciendo que ese miedo en ese momento no tenía sentido. Porque si Él está juntamente con ellos, porque hay que tener miedo. O sea, yo voy con ustedes, yo estoy con ustedes aquí en la barca, y si la barca se hunde, nos vamos a hundir todos. Y sabemos todos que es imposible que la barca se hunda con Jesucristo dentro de la barca. Por eso dice: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? ¿Por qué ustedes tienen miedo? Ustedes tienen un miedo sin fundamento. Ustedes tienen un miedo sin sentido. ¿Por qué ustedes tienen miedo? Bueno, también más adelante, luego los discípulos, al ver que Jesús reprende, como decíamos, se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún el viento y el mar le obedecen?
La palabra de Dios nos deja claro también en el libro de Primera de Corintios, capítulo 27, que no solamente los vientos y el mar están bajo lo que es la autoridad de Jesucristo, no solamente el viento y el mar, sino todas las cosas, porque la palabra de Dios allí en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 27, dice que a él le fueron sujetadas todas las cosas, no solo el viento y el mar, todo cuanto existe, toda la creación, los problemas de cualquier magnitud que sean pequeños, grandes, las situaciones como sean fáciles, difíciles, todas las cosas le fueron sujetadas a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, también hay una palabra que he de tomar en consideración y es la palabra ¿por qué aún el viento y los vientos y el mar le obedecen? La palabra obedecer aquí proviene del griego upakuo, repito, upakuo, que significa actuar bajo la autoridad del mandato de alguien, actuar bajo la autoridad de la voz de alguien. Por eso vemos que cuando Jesús reprende, con su autoridad los vientos y el mar le obedecen. Esto es upakuo. Allí se cumplió obedecer a alguien que tiene la autoridad. Allí se cumplió escuchar la voz, someterse a alguien, escuchar la voz y someterse a alguien que es mayor en autoridad, o más bien que tiene la autoridad. Entonces, la pregunta que Jesús dice, la pregunta que Jesús se hace, ¿por qué ustedes tienen miedo? Tiene que tener una respuesta. O sea, ¿por qué ustedes tienen miedo? O sea, con toda la autoridad que yo tengo, con todo el poder que yo tengo, ¿por qué ustedes tienen miedo? Dando a entender Jesús que la respuesta a la liberación del miedo se encuentra en su autoridad. Sí, en su autoridad, como veremos más adelante, si nosotros seguimos escudriñando las escrituras, como dice la palabra de Dios, escudriñar las escrituras porque en ellas os parece que tener vida eterna. Sabemos que dice la palabra de Dios que todo a quien que Dios envió, la palabra de Dios habla. Yo soy uno que se rige por la palabra de Dios, que me gusta predicar por la palabra de Dios porque entiendo que eso es la manera justa, es la manera adecuada. No podemos hablar aquí simplemente por hablar. Aquí tenemos que hablar con sentido bíblico y el sentido bíblico está aquí. Por eso ustedes ven que en cada video nuestro nosotros usamos la palabra de Dios para poder referirnos, para poder expresarnos, para poder expresarle lo que son nuestra creencia a nuestros oyentes, a aquellos que nos siguen. Es la palabra de Dios que usamos y no es excepción tampoco en el día de hoy de que le usemos también. Por eso ustedes la ven aquí. Entonces vamos a leer más adelante en el libro de Mateo capítulo 14, 28, 29, 30 y 31. Más o menos vemos que la historia se repite. O sea, no es la misma, pero el panorama parece ser el mismo, ¿no? El contexto parece ser el mismo. Entonces dice la Biblia en Mateo 14, 28, dice así: entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Sabemos la historia donde la palabra de Dios dice que Jesús caminó sobre las aguas. Aquí vemos, estamos hablando de esta historia. Entonces dice: y dijo él, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero dice la palabra en el 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Vemos que aquí se repite el Señor, sálvame, luego de un miedo. Dice: Señor, sálvame. Al ver el fuerte viento, Pedro tuvo miedo y dice: Señor, sálvame. Y dice, y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí el por qué dudaste es la misma pregunta que Jesús hace cuando se levanta la tempestad. O sea, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? ¿Por qué ustedes tuvieron miedo? ¿Por qué tienen miedo? Entonces la palabra de Dios dice que Pedro, a ver el fuerte viento, tuvo miedo. Por lo tanto, el por qué dudaste aquí no es más por qué tuviste miedo, por qué tiene miedo. Y aquí se repite el asunto. ¿Por qué tiene miedo? Si yo estoy aquí, si fui yo quien te llamé, si fui yo quien te dije ven, ¿por qué tú tienes miedo? Aquí de nuevo encontramos un temor
que infundado, un temor que no tiene sentido, un temor que no tiene arraigo, un temor que no tiene validez, porque el Señor está presente. O sea, lo que la palabra de Dios aquí nos está revelando es que cuando Cristo está presente, cualquier temor no tiene sentido. No hay manera de que el temor si Jesús está presente. Y usted dirá, pero pastor, ¿y está presente? Sí, está presente cada segundo, cada minuto, cada momento, cada día, cada semana, cada mes, cada año. Jesús está presente siempre, porque la misma palabra de Dios dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, no hay un instante donde Jesús no esté presente. Entonces Jesús nos ha revelado hasta ahora que la presencia de Él es para que aquellos que tengan miedo, o sea, no tengan miedo, porque no tiene sentido el miedo a donde Jesús está presente. Eso es lo que hemos aprendido ahora. O sea, ¿qué te quiero decir? Que Jesús está presente. Por lo tanto, si tú entiendes que está presente, si tú crees que está presente, si tú confías que está presente, si tú estás seguro que está presente, tu miedo no tiene sentido. Por lo tanto, en este mismo momento, en el nombre de Jesús, tiene que ser liberado, tiene que estar libre de lo que es el miedo, de lo que es el temor, por lo que es la presencia de Jesucristo presente. Amén. Pero no solo eso, que ese hombre es este, habíamos dicho. ¿Qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. ¿Qué hombre es este que aún el viento y el mar le obedecen? Habíamos dicho que la palabra específica, bien claro, que no solamente el bien y el mar le obedecen, los vientos y el mar le obedecen, sino todas las cosas, porque todas las cosas están sujetas a lo que es la autoridad de Jesucristo. Dice la palabra de Dios, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No hay cosa que no esté sujeta a lo que es el mandato, a lo que son las órdenes de Jesucristo. Amén. Entonces, vamos a ampliar el asunto aquí. Amén. Siempre leyendo las escrituras en el libro de Mateo capítulo 8, versículos 7, 8, 9 y 10. Amén. Vamos a leer Mateo 8. 7, 8, 9 y 10. Dice así. Y Jesús le dijo, yo iré. Aquí está hablando de un centurión que tenía a su siervo postrado en cama. Dice la palabra de Dios que tenía a su criado enfermo. Y se necesitaba de Jesús. A todo el que podía tener la oportunidad de llegarle a Jesús lo buscaba si tenía un problema. Y aquí no hay excepción. Aquí vemos un centurión que tenía un problema. Amén. Y era su siervo postrado en cama. Y dice la palabra de Dios que a Jesús le fue pedido que fuera a la casa de aquel centurión para sanar a su siervo que estaba enfermo. Pero dice la palabra que Jesús le dijo a ellos, yo iré. Al centurión, yo iré. Pero el centurión le responde en el versículo 8 y dice, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Aquí entra entonces lo que es el contexto de lo que es autoridad. Dice, porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y a este le digo ve y va, y a otro le dice ven y viene, y a mi siervo le digo a esto y lo hace. Entonces dice la palabra de Dios que más luego Jesús se maravilló y dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Pero aquí hay una clave, y es que el centurión le dice, yo también soy hombre de autoridad, di la palabra. O sea, di la palabra no es una simple palabra. Aquí tenemos que entender la cosa desde la perspectiva militar, desde el contexto militar. O sea, di la palabra. O sea, esta frase que sale de un militar, di la palabra que sale de un militar, no es una simple di la palabra. El militar aquí, el centurión lo que está diciendo es, da una orden. Sencillo, da una orden, porque ustedes saben que este es el vocabulario en el mundo de la milicia. Da una orden que yo soy hombre de autoridad y cuando yo doy orden a mí me obedecen y yo sé que tú eres autoridad y si tú darás una orden a ti se te va a obedecer. O sea, simplemente en tu autoridad está la respuesta a la solución de mi problema. O sea, da una orden y tú vas a ver que esto se resuelve aquí. O sea, miren lo maravilloso que es el Espíritu Santo aquí. Miren. Primero Jesús repite 2 veces por qué teméis. O sea, por qué ustedes tienen miedo 2 veces.
decíamos que ese por qué simplemente revela que no tiene sentido un miedo a donde Jesús está presente. Pero ahora bien, Jesús no está solo presente porque dice la palabra de Dios que sus discípulos se maravillaron cuando vieron que él reprendió los vientos y al mar y le obedecieron. Ellos se maravillaron hasta el punto de decir: ¿qué hombre es este? Aquí encontramos otro por qué no tener miedo. Aquí encontramos otro fundamento bíblico, encontramos otra verdad bíblica al por qué no hay que tener miedo. O sea, ¿por qué tú tienes que tener miedo? Si aparte de que estoy presente, el que está presente aquí, o sea, el Señor, es el que tiene autoridad sobre todas las cosas. O sea, ahora mismo ese mar está revolteado, pero si yo quiero ahora mismo, eso se para, como luego se vio. El viento está que grita, el viento está que azota, pero si yo digo ahora mismo se para, se detiene. Por eso el centurión dice: di la palabra y mi criado sanará. Da una orden y la enfermedad que hay en mi siervo lo va a dejar. Da una orden y el azote que está azotando a mi siervo lo va a dejar libre. O sea, su dueño de toda autoridad, que tiene todas las cosas bajo su poder, ahora mismo cualquier situación, circunstancia, prueba, dificultad, desacierto que tú estés pasando, basta que Jesús dé una orden y se acaba todo aquí. O sea, lo que te quiero decir, que si tú estás pasando alguna prueba y tienes miedo, ese es un miedo sin sentido, porque Jesús está presente y aparte de que está presente, tiene la autoridad para terminar con esa situación, para terminar con esa prueba, para terminar con esa enfermedad, para terminar con esa deuda. O sea, no hay por qué tener miedo. Tu miedo no tiene sentido cuando hay un Cristo presente con toda la autoridad que tiene. Todas las cosas están sujetas a Él. Está sujeto a él las pruebas, está sujeto a él el diablo, está sujeto a él los ángeles, están sujetos a él los mares, están sujetos a él los vientos, están sujetos el cáncer, están sujetos todo tipo de enfermedad, porque su autoridad es autoridad sobre todas las cosas. Entonces, a ti se está atravesando por alguna situación difícil que da miedo, te quiero decir que ese miedo no tiene sentido, porque ahora mismo Jesucristo con una orden puede terminar tu situación y por ende terminar con tu miedo. Por eso él dice, el centurión: di la palabra y mi situación se va a acabar. Di la palabra y el cáncer se va a ir. Di la palabra y la deuda se va a terminar. Di la palabra y esta situación y el diablo y todo el mundo se va a parar. Basta que tú digas una palabra, porque que todo está sujeto a su autoridad. Entonces, si nosotros seguimos leyendo la palabra de Dios, amén, en el libro de Primera de Corintios, la palabra de Dios nos habla en el libro de Primera de Corintios, más adelante, amén, que Dios no mandará prueba que nosotros no podamos soportar, y que con la prueba, dice la palabra de Dios, mandará juntamente la salida. O sea, ok, tenemos pruebas, tenemos situaciones, pero dice la palabra de Dios que junto a todas esas situaciones, dificultades, como se llamen, como usted la quiera llamar, viene también juntamente la salida. Y yo preguntaba: ¿y cuál es la salida? Simple, la salida está en la autoridad de Cristo, porque la salida del problema que tenía el centurión estaba en la autoridad de Cristo. Di la palabra y mi criado sanará. La salida, amén, a tu situación de cualquier índole que sea, de cualquier magnitud que sea, como se llame, está en la autoridad de Cristo. Entonces, cuando la palabra de Dios dice, juntamente con la prueba, Él nos dará la salida, aquí entendemos que la salida está en la autoridad de Jesucristo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que ya la salida está. Ya la salida está. ¿Por qué? Y usted mira: pastor, pero ¿cómo que la salida está? Sí que está, porque Jesucristo, por su amor, no ve la hora en la cual use su autoridad a favor nuestro. O sea, Jesucristo no es una autoridad que usted tiene que estarle rogando tanto. No, aquel centurión no le rogó tanto. Aquel centurión ni siquiera le rogó, simplemente le dijo: di la palabra, así sencillamente.
Cuando alguien tiene el deseo de actuar empujado y motivado por el amor, no hay que hacerse, o sea, él no se hace esperar. No hay que estarle rogando tanto. No hay que hacer 20, 40, 50 días de ayuno. No, el amor mismo de Dios le lleva a actuar rápidamente. Y si el Señor sabe, como nosotros sabemos, que Él sabe, amén, de que su autoridad está a la salida, Él no se va a dejar esperar. Él va a actuar. Ahora bien, tú debes creer, porque las reprensiones fueron allí. ¿Por qué temes? O sea, ¿por qué no crees? ¿Por qué no crees? O sea, en vez de tener miedo, cree. Entonces, ¿a dónde que hay que creer? ¿A dónde hay que fundamentar nuestra fe? Debemos fundamentarla en la autoridad de Jesucristo sobre todas las cosas. ¿Y en qué más habíamos dicho? Primero habíamos dicho, no tiene sentido el miedo porque Él está presente. Segundo, habíamos dicho, no tiene sentido el miedo porque aparte de que está presente, el que está presente tiene la autoridad sobre todas las cosas. Aquí encontramos también que no tiene sentido el miedo porque el que está presente nos ama. Y si nos ama, no se va a hacer esperar, no va a esperar tiempo, ni se va a tardar en lo que es usar su autoridad a nuestro favor. Entonces, eso lo podemos ver en el libro o la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18. Dice, el perfecto amor echa fuera todo temor. O sea, el amor de Dios me dice a mí que yo no tengo por qué tener miedo. El amor de Dios me dice que si miedo tengo no tiene sentido porque Él me ama. Amén, Él me ama. Ahora bien, habíamos dicho que su amor lo empuja a usar su autoridad a nuestro favor. Entonces, aquí habíamos dicho, y con esto concluimos, no tiene sentido el temor cuando Jesús está presente. Ese es el por qué tener miedo si estoy presente. No tiene sentido cuando el que está presente tiene la autoridad que tiene Jesús. Ese otra, ¿por qué teméis si tengo toda la autoridad? Si todas las cosas están debajo de mis pies, todas las cosas están sujetas a lo que es mi autoridad. El otro, ¿por qué teméis? Si aparte de que tengo la autoridad, le amo y no me voy a hacer esperar. Entonces, lo dejamos hasta aquí, entendiendo que el miedo no tiene sentido cuando tenemos un Señor como el Señor Jesucristo, que está presente continuamente, cada segundo, en cada momento, sin dejar faltar un milésimo de tiempo. Él está presente. Habíamos dicho que no tiene sentido de que aparte que está presente, también tiene la autoridad sobre tu situación. También Él nos ama. Amén. Él nos ama de manera a tal punto, como dice la palabra de Dios, que entregó su vida por nosotros. Amén. No hay por qué tener miedo. Amén. La solución de nuestro miedo está en Jesucristo, en un Jesucristo que está siempre presente, en un Jesucristo que tiene la autoridad sobre todas las cosas y en un Jesucristo que nos ama y por ende no se va a hacer esperar para resolver nuestros problemas. Hoy declaro, profetizamos en el nombre de Jesús que nuestro Señor Jesucristo usa su autoridad a nuestro favor. Como aquel hombre él dijo, di la palabra y mi criado sanará. Nosotros sabemos por fe cierta, por fe segura, a través del Espíritu Santo, que el Señor en este momento ha dado una orden para que cáncer, para que problema de próstatas, para que problema de cualquier índole, de cualquier enfermedad, desaparezcan en el nombre de Jesús. Le habíamos dicho, la clave, la salida está en la autoridad de Jesucristo. Y el Señor ahora mismo también ordena que deudas se detengan. El Señor ahora mismo ordena que divisiones en los matrimonios se detengan. El Señor ahora mismo ordena que todas cuantas cosas que hasta ahora te han dado miedo se detengan en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. El Señor es maravilloso. El Señor es maravilloso. El Señor es maravilloso. No tengan miedo, que el Señor es maravilloso y ahora mismo está obrando. Y obrando de manera como Él sabe obrar, usando su autoridad
a su autoridad están sometidas y sujetadas todas las cosas. Entonces, en conclusión, le pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Allí tendrán la oportunidad de encontrar más materiales como este, materiales bendecidos, cargados de unción y de revelaciones nuevas según la palabra de Dios dice, que su palabra se renueva de día en día. Le habló el pastor Leonte Paredes Morillo, pastor por la gracia de Dios, directamente desde Italia, desde la ciudad de Torino. Le bendigo en el nombre de Jesús. Hasta la próxima ocasión. Amén.